medio del tránsito cotidiano, juntémonos. Démonos un tiempo para escuchar las voces perdidas en la ciudad. Hay que escuchar la voz de la calle. Esto es Callejeros. Estamos a puertas de la elección más importante en la historia de nuestro país. Definir a los y las convencionales constituyentes quienes tendrán la responsabilidad de redactar una nueva constitución, una nueva Carta Magna. Es importante resaltar en las, porque por primera vez en 200 años la constitución no será escrita solamente por el pueblo, sino por mujeres. Esto como resultado de la aprobación de la paridad de género. Un hecho histórico, considerando que la lucha femenina tuvo que pelear por más de medio siglo el derecho al sufragio y con eso tener la posibilidad de votar y ahora el poder ser electas. ¿Pero qué significa la paridad de género específicamente? ¿Qué importancia tiene para el proceso constituyente? Otro tema, y no por eso menos importante, es la discusión sobre la aprobación de algunos tratados que en este momento se está desarrollando en el escenario político. En el capítulo de hoy nos referimos específicamente al TTP-11. ¿De qué se trata? En este espacio buscaremos definir y aclarar su contenido, como también establecer de qué forma afectaría su aprobación en el proceso constituyente que se avecina. Finalmente, desde la mirada de nuestras invitadas, buscaremos poder hacer una mención y referirnos a cuáles serían los principales elementos que necesariamente deben estar incorporados en la nueva Constitución y por qué. Queridas callejeras, queridos callejeros, hoy nos acompaña Tiare Espinosa y Paula Millapán. Buenas tardes, sean todos bienvenidos nuestros radiovidentes. Aquí estamos nuevamente en esta oportunidad. A partir de la emergencia sanitaria saben que no nos podemos juntar, pero eso no va a ser un impedimento para que este programa Callejeros en su primera temporada, que ha sido una apuesta para realzar la voz de la calle, estemos nuevamente. Como ustedes saben, y todos los que nos están viendo y escuchando, hemos estado abordando desde una perspectiva de género, si se quiere, diversas temáticas. En el día de hoy hay dos compañeras que nos han querido acompañar de forma remota, aprovechando las ventajas del mundo digital. Hoy podemos compartir con ella y les agradecemos de antemano. Nos acompaña Tiare y nos acompaña en este caso Paula. Sean bienvenidas, chiquillas. Hola. Hola. Bien, chicas, vamos a entrar en materia. Como ustedes saben, y para los que nos están viendo y escuchando nuevamente, repito, estamos atravesando un periodo bastante complejo en nuestro país. Atravesados por una emergencia sanitaria y a partir de un estallido social. La vida en nuestro país dejó de ser o dejó de tener una naturalidad que estaba tal vez oculta y salieron a la palestra diferentes temáticas y situaciones. A partir de esto, ustedes como saben, en este momento, primero en abril, pero ahora se está planteando para el mes de mayo, va a haber un cambio, va a haber una elección muy importante a nivel nacional. ¿Qué quiere decir con esto? Que el destino de nuestro país va a cambiar y para eso las invitamos hoy. Entonces queremos saber algunas cosas desde su perspectiva, como jóvenes de la comuna, desde su visión, desde su expertise, desde su sentir, que nos puedan comentar sobre el proceso constituyente. Entonces, sin dar más preámbulos, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Y queremos empezar en este caso con Paula. A ver, Paula, ¿qué significa en este caso la paridad de género y qué importancia tiene esto en el proceso constituyente? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya. La paridad de género ya es un principio que se utiliza para poder igualdad en la equidad de representante a nivel político en este caso, ¿ya? Esto ocurre a nivel histórico, a nivel mundial, porque ninguna constitución ha sido escrita ya con la misma proporción de hombres y mujeres, ¿ya? Entendiendo que ahora la representatividad, ¿ya? Sí. De las mujeres en el cargo político, ¿ya? Es muy baja, ¿ya? Según un estudio de la ONU, por ejemplo, la ONU Mujeres, desde el 2002 era un 13%, aumentó al 2008 un 30% los cargos de poder, pero finalmente no sigue siendo igualitario.
Y la equidad de género permite también que haya una construcción más equitativa y que pueda ser representativa para todos los sectores. ¿Qué quiere decir esto? Que en un pequeño grupo decida lo que es importante para todos. Eso es sumamente importante tenerlo como en consideración, ¿ya? Porque ahora todos van a poder hacer como una constitución, esta constitución sea un poquito más equitativa para todos, teniendo en cuenta que también están los escaños reservados, que también nos permite la cosmovisión desde la parte cultural de nuestro país, ¿cierto? Entonces, la paridad de género permite eso, ¿ya? Mayor representatividad y que sea una constitución más representativa y legítima. Bien. Eso a grandes rasgos. A grandes rasgos sabemos que es un tema bien complejo, pero acá, Sí, como usted dijo, es un hecho histórico. Los ojos del mundo efectivamente podrían estar situados entre nosotros. Tenemos una hoja en blanco que quede para el destino. Esperamos, de todas formas, que sea lo mejor. Y continuando en esa línea, mi mirada tal vez un poco más ampliada, saliendo un poco del horizonte de nuestro territorio, hace tiempo se viene tratando valga la redundancia, un tratado que no necesariamente es de conocimiento público, pero que también está a puertas de darse algún tipo de solución o definición. Me estoy refiriendo puntualmente al tratado, al TTP-11, Tiare, y quisiera preguntarle a usted, ¿qué significa? ¿Qué es el tratado TTP-11? Si nos pudiese contar sobre su expertise y de qué forma afectaría la aprobación de este en el futuro proceso constituyente. Es una muy buena pregunta porque yo creo que nunca un tratado había estado como tan en boca de todos, por distintos motivos. Lo que ya partiendo como el debate es interesante, como que la gente se interese en esto. Este es un tratado, es un acuerdo transpacífico y se llama TTP-11 porque incluye 11 países. Se supone que es un acuerdo de tipo comercial. Ahora, las críticas tienen que ver, por ejemplo, que de estos 11 países, Chile ya tiene acuerdos comerciales con cada uno de estos países. Entonces la pregunta viene, ¿por qué se crea un nuevo acuerdo sobre cosas que ya existen? Y esto es así porque lo que este acuerdo busca es generar como un comercio con las mismas reglas para todos los países que están. Y eso genera que esas reglas vengan fijas y designadas en el tratado. Lo que para el caso de Chile es sumamente complejo porque Chile está a puertas de algo que es puro cambio, donde tenemos una hoja en blanco, donde no sabemos qué se va a escribir. Por ejemplo, no sabemos que vamos a tener un sistema de salud que esté cargado al mercado, que esté cargado al Estado, que va a ser mixto, y todas estas cosas se van a empezar a discutir. En ese sentido, el TTP-11 es como una traba al cambio, porque viene a mantener lo que está, como las leyes del comercio que se mantengan. Si lo hiciera muy en sencillo, esto es como para darle estabilidad a las empresas, como que la empresa diga, nada, estas son las reglas del juego, estamos bien, pero esas reglas del juego son las reglas del juego de Estados Unidos, que se salió del tratado en algún momento, más encima, y son muy para protección de la gran empresa. En verdad, como en términos económicos, Chile no gana casi nada, o nada. Entonces ahí vienen los cuestionamientos de la sociedad. ¿Por qué Chile quiere algo que no le trae mucho crédito? Y siempre hay que mirar quiénes impulsan esto, como de dónde viene la gente que quiere que se apruebe. Como siempre hay que mirar quién está detrás, yo creo. Bien, como usted, hay una frase, tal vez, capaz que se me va a caer el carné acá, no sé, pero a veces dicen con las frases, yo soy mucho de frases, los que me conocen por ahí saben que yo ando cual chapulín colorado con las frases en la punta de la perdón, lengua. A veces el árbol no te permite ver el bosque, entonces a veces uno no se informa o solamente con los medios de comunicación como que te dan algún tipo de esbozo, los medios de comunicación tradicional, desde donde nosotros nos queremos alejar un poquito, y no nos interiorizamos, pero no es raro, acá hay un tema en la palestra que efectivamente la invitación es que ojalá todos pudiésemos de alguna forma buscar más información. Esa es la idea. Y ahora, chiquillos. Sí, Magali, quería acotar algo poquito que yo igual encuentro que es complejo aprobar algo que está tan desacreditado. Como al final, independiente de lo que el tratado diga, el tratado está cuestionado y nadie debería promover algo que la sociedad cuestiona a este nivel. Como eso. Tal vez menos en esta situación donde estamos a puertas de un cambio trascendental. Tal vez hay espacio para una nueva discusión más adelante con otros actores y con las líneas administrativas de nuestro país más definidas.
Un comentario a nivel personal. Pero vamos a volver, este proceso, como dijimos, constituyente es amplio, es variado, podríamos estar infinidad de días, con infinidad de miradas. Pero acá las queremos llevar un poquito a nuestras invitadas a que sean desde su sentir, chicas, ¿ya? Sabemos que hay muchos temas y que ustedes en este caso están en representación de todos los callejeros y callejeras de Pudahuel, una responsabilidad grande, pero sin embargo, ¿cuáles, y acá la pregunta es para Paula, según su opinión, podrían ser los 3 elementos fundamentales, al menos los 3 elementos fundamentales que debieran estar necesariamente incorporados en esta nueva Carta en Blanco, en nuestra nueva Constitución? Ya, la verdad es que es súper compleja la pregunta porque cuando uno se pone a estudiar o a mirar la constitución que nosotros queremos construir, tiene muchos elementos que nos faltan también como sociedad. Entonces, ver cuál es el más representativo me cuesta mucho pensarlo. Ya, siento que hay varios factores que podrían encasillarse en eso. Ya, uno, por ejemplo, yo creo que es la protección a la niñez y a la adolescencia. Creo que una de las cosas fundamentales que nosotros como sociedad tenemos que tener incluida en nuestra constitución es la protección a los niños y adolescentes, ¿ya? Que son el futuro, son la base, son nuestros cimientos finalmente, ¿ya? Y si no le entregamos una protección, eso se va perdiendo al final y generamos una sociedad que está finalmente corrompida, por decirlo así. Y genera todos estos problemas y todas estas cosas que van causando la delincuencia, la drogadicción. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en la protección de la infancia. Otro de los temas que yo encuentro que es sumamente importante es la nacionalización de nuestros recursos naturales, ¿ya? Y la protección de los mismos, porque yo entiendo que hay cosas que son de uso público, ¿ya? Como el agua, por ejemplo, que no está privatizada, pero sí el uso se le da el derecho a privados y no se controla ese uso. La nacionalización tiene que ir también con la restricción, por ejemplo, de la limitación de la explotación, ya los derechos del agua. Una comunidad no puede quedar sin agua, por ejemplo, por efectos de privado, y lo otro también la soberanía alimenticia, el resguardo de las semillas, ya tampoco puede estar restringido, hay distintas culturas. Otra cosa súper importante para mí, ya específicamente, es que el Estado sea un Estado plurinacional, ya que garantice los derechos y conozca a los pueblos originales y no solamente los reconozca, ya, sino que les dé participación e incidencia. Y eso se da en este momento en el proceso constituyente con los escaños reservados. Es un hecho histórico que se pueda considerar nuestra historia, nuestras raíces finalmente, porque si nos preguntamos de dónde partimos, qué somos finalmente como país, tenemos que partir desde nuestros orígenes para poder garantizar eso. Y así a grandes rasgos, yo ya tengo mis 3, pero quiero un cuarto. ¿Ya? Un bonus track. Un bonus track, ¿ya? Derecho que a son réplica. Claro, los derechos sociales básicos, ¿ya? Que deben estar protegidos y tienen que tener propuestas claras, porque finalmente yo los puedo mencionar en la Constitución actual, están mencionados, por ejemplo, el derecho a educación, ¿ya? El derecho a salud, el derecho a una vivienda, están como mencionados ciertos rasgos de eso, pero no hay acciones concretas que puedan llevar a un aporte, porque tenemos que ser una sociedad más equitativa y justa finalmente, y si no damos eso... el espacio para que existan esos derechos ya sociales básicos, finalmente vamos a ser siempre una sociedad eh, quebrantada finalmente, no vamos a tener las mismas oportunidades y pensar que nosotros tenemos una riqueza cultural enorme, ¿ya? Entonces tenemos que saber aprovechar y para eso tiene que existir esa base, todos debemos tener el derecho a acceso a una vida de calidad. Muchas gracias, compañera. De nada. Acá Me salté. se saltó, pero no, o sea, acá siempre hemos dicho que este programa nunca va a censurar y la idea es poder levantar la opinión de todas y todes en este caso. Y ahora usted, Tiare, a ver si pudiese de alguna manera también plantear esos elementos fundamentales que según su perspectiva deben estar incorporados. Voy a partir con lo mismo que partió la Paula. Es una pregunta sumamente difícil. Y yo creo que es aún más difícil porque somos chilenas y la Constitución chilena dice muchas cosas, como Jaime Guzmán lo que hizo en su Constitución fue escribir un montón para que luego nada se pudiera hacer fuera de la Constitución.
Entonces, para partir, a mí me gustaría una constitución que más que marcar un camino, permita a las generaciones futuras abrir sus propios caminos. En ese sentido, creo que se tienen que consagrar aspectos que permitan eso, y el primero para mí súper importante es como la igualdad. La Constitución actual consagra la igualdad ante la ley, pero se queda corta, o sea, en cualquier caso. Y yo creo que esa igualdad se hace verdadera cuando Chile ratifica como tratados internacionales de derechos humanos, donde en Chile se persiguen estos delitos, donde en Chile se crean leyes para que las mujeres no ganen menos, etcétera. Para mí ese es un puntapié, como cualquier constitución es su mínimo. En segundo lugar, ya que es como una parecido al de la Paula de los derechos sociales, para mí es la salud y la educación, como que son las grandes deudas de Chile. En Chile, no sé, tú naces en otro país y por el simple hecho de nacer, tú naces con ciertos derechos, y yo creo que Chile tiene que consagrar el derecho de la salud y la educación para todos los que vengan, porque muchos ya no fuimos, como yo tengo deuda de estudiantil y probablemente va a seguir ahí por mucho más tiempo, pero la salud y la educación es fundamental. Una persona sana es una persona que puede hacer su vida, que puede tener sueños, que puede ejercer sus libertades, y lo mismo en la educación, que es un medio para. En tercer lugar, y este tiene que ver como con mi formación, y es la protección al medio, y es lo que hablaba la Paula también, en eso hay un punto en común, y para mí tiene que ver con un poco de que tenemos una constitución súper basada en la economía. Y donde yo estudié había un mural que decía por una economía a servicio del pueblo y no un pueblo al servicio de la economía. Entonces yo creo que eso se parte consagrando los derechos que tiene la propia tierra sobre su explotación, sobre el uso de recursos, para que los modelos económicos que Chile tenga sean modelos que cuiden la diversidad de Chile. Chile va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático. Y bueno, aquí lo conecto con el TTP-11. Por ejemplo, este tipo de discusiones no se podrían entablar si el TTP-11 se aprobara, porque sería legislación del tratado, no del tema propio de Chile. Y mi bonus track tiene que ver con la descentralización. Si bien los pudahuelinos somos capitalinos y vivimos en Santiago y el centro nos queda cerca, nosotros le decimos centro al centro de Santiago y no al centro de la comuna, y eso ya habla de que somos santiaguinos. Yo creo que Chile se merece estados. Chile merece autonomía de las regiones. Chile es un país muy diverso y esa diversidad se valora cuando se le da derecho y autonomía a las regiones. Da lo mismo decirlo si no se pueden hacer cargo de presupuestos, de decisiones locales, y creo que eso se consagra en la descentralización. Ojalá tuviéramos estados, no sé, se puede soñar, estamos en esa oportunidad por primera vez. Exactamente, chiquillas, estamos en una oportunidad, y acá, desde mi sentir, yo también puedo decir que soñar con un mundo mejor nunca está de más. Un mundo mejor siempre es posible. Entonces estamos en esa oportunidad. Yo estoy muy ansiosa, muy nerviosa, muy expectante, pero muy esperanzada. Ahora vamos a ir a una pausa y vamos a tener un pequeño bonus track en un espacio que las queremos invitar a que nos acompañen. Así que unos minutitos y volvemos enseguida. Oigan, tanta cosa que escucha uno por ahí, ¿no? Caminando por la calle una noche se escuchó la siguiente frase. ¿Qué opinan de esto? El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías, no tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. ¿Qué opina y qué siente respecto de los dichos de la parlamentaria que hemos escuchado? Hoy la verdad es complejo ya, que haya en este tiempo ese pensamiento es complejo ya, porque no tiene una mirada tan amplia. Finalmente, a lo que ella hablaba de la violencia más de género, ¿ya? Pero la violencia de género ha sido sistemática contra la mujer. Entonces, con sus dichos,
deja de lado toda la lucha que se ha llevado para poder obtener derechos, ya, derechos básicos que no deberíamos estar exigiendo, ya, pero son derechos que nosotros necesitamos para poder ser iguales ante todo, ¿cierto? Entonces sus dichos, claro, somos seres humanos ante todo, yo considero que la violencia de todo, pero esta es violencia de género. Entonces, surge por una necesidad, y la necesidad es que las mujeres generalmente la sufren. Entonces, si lo desvalidamos desde ahí, partimos desde cero. A mí me generó mucha confusión esos los dichos de ella, y sí, comprendo que todo puede ocurrir, que no un hombre nace violador, ¿cierto? Pero también entiendo que esto es una lucha que nos lleva desde ahora, y yo tengo que pensar más que en lo individual, en lo colectivo. Yo creo que el pensamiento colectivo es lo que hay que poder llevar a cabo ahora. Esa es como mi opinión. Y ahora acá, Tiare, ¿qué le responde a la parlamentaria? Lo primero que yo traería como a discusión es la palabra género. El género tiene que ver con normas y costumbres sociales que atribuimos a lo femenino y a lo masculino. Entonces, es como el puntapié. Y ella dice que la violencia no tiene género. Entonces yo busqué estadísticas. En Chile, de los delitos de mayor connotación, el 72% lo cometen hombres. De los homicidios, el 92% lo cometen hombres. Según la BBC, en el mundo, el 95% de los homicidas son hombres. En Chile, en violencia intrafamiliar, el 78% de las víctimas son mujeres. En términos de homicidios, en el mundo, el 80% de las víctimas de los homicidios en el mundo son los hombres. Entonces, cuando hablamos de si eso no es un tema de género, yo creo que sí es un tema de género, porque como está la sociedad educando a los hombres, se les está validando un tipo de violencia que es sumamente dañina, sobre todo con los hombres. Cuando hablamos de que es un problema de género, es porque la educación le está permitiendo una violencia que se traduce en estos indicadores. Si bien todos como seres humanos tenemos una potencialidad de maldad, y eso es real, como uno lo aprende desde muy chiquitito, lo que está ocurriendo estructuralmente es que los hombres están siendo violentos, con los mismos hombres y con las parejas de los hombres, que en el caso de las parejas heterosexuales son mujeres. Entonces, decir que no es un tema de género es sumamente dañino, porque cuando uno quiere solucionar algo tiene que buscarle los orígenes, y si la mayoría son hombres, pucha, va a haber que partir por eso. Nadie dice que los hombres nacen violadores, pero la sociedad, según estos datos, los está convirtiendo en violadores. En ese sentido, es un tema de género, y si hay que partir por algún lado, pucha, partamos viendo qué pasa con los hombres y con las mujeres. Quizás no es la solución a la violencia en su máxima expresión, en el mundo en general, pero por algo hay que partir. Y yo creo que eso es fundamental. Los femicidios ocurren por las mujeres. Al final, quienes mueren en manos de personas que creían que las amaban son mujeres, y quienes están asesinando a personas que aman son hombres, en su mayoría. Entonces sí es un tema de género. Y cuando una política dice eso, invisibiliza todo este análisis que podría permitir solucionar el problema, quizás. Gracias, chicas. Muchas gracias. En nombre del programa Pudahuel Joven, les agradecemos que hayan participado, que hayan llegado a este encuentro de la forma remota en este caso. Quiero dar término a este encuentro y quiero también resaltar sus dichos. Para nosotros, insisto, es muy grato. El objetivo de este programa es poder traer la voz de la calle y que esta sea solamente una ventana para que salga y que otros que en este momento estén escuchando puedan tal vez referenciarse, puedan tal vez criticar, puedan estar en desacuerdo. La invitación siempre es a buscar e ir un poco más allá. Estamos en un momento histórico en nuestro país, estamos en un momento decisivo, estamos en un momento en que los jóvenes y las jóvenes, de Pudahuel en este caso, en nuestro público inmediato, tenemos la posibilidad en nuestras manos por primera vez, y ese es el llamado. Acá ustedes, o las que nos acompañaron el día de hoy, tanto Tiare como Paula, han nombrado algunos elementos básicos, y es la invitación desde acá, desde el humilde espacio que a nosotros nos toca como equipo, es a pensar y reflexionar sobre eso, que queremos una sociedad más justa, donde estén garantizados los derechos mínimos para todos y todas en igualdad de condiciones.
y que los jóvenes en este momento tienen esa oportunidad. Entonces, agradecer desde ya su participación, esperamos verlas pronto, esperamos que la situación sanitaria mejore y que en mayo, si así se permite, los jóvenes de la comuna vayan en masa a votar y a definir la vida que quieren y el futuro que quieren. Chiquillas, muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, les pedimos y los invitamos a que nos busquen en todas nuestras plataformas, en redes sociales, donde pueden dejar sus comentarios y nosotros también nos podemos poner en contacto con ustedes. Les dejamos un abrazo grande, gracias totales, como se dijo en algún momento, y los veremos en una próxima oportunidad en alguna calle de Pudahuel. Gracias, Magali. Gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien. A votar. A votar, a votar. Sí, por favor, informarse. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del programa Pudahuel Joven.